Ah, ok, yo pensaba que no, pero yo sé que sí, la iglesia de los jueves es una iglesia muy animada, gloria a Dios por eso, amén. Bueno, espero que todos se encuentren bien en esta tarde, tengo el privilegio de compartir el mensaje en este día y voy a compartir un mensaje que compartí hace un tiempo en la mañana sobre una serie del libro de Jonás. En el capítulo 1, bueno, todos conocen la historia de Jonás, ¿verdad? El hombre que fue llamado por Dios, se le escapó a Dios, se lo tragó un pez y al final tuvo que obedecer lo que Dios quería. En el capítulo 1, a Jonás es llamado a la ciudad de Nínive para poder predicarles, pero él, en su rebeldía, se fue a Tarsis, a la ciudad de Jope, al puerto de Jope. Al final se fue totalmente contrario al lugar donde Dios quería y terminó siendo tragado por un pez. Pero ¿qué pasó luego que Jonás es comido por un pez? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, en el capítulo 2, la oración de Jonás. Pero antes, acompáñenme por favor en una oración para poner en manos de Dios el mensaje de hoy. Dios y Padre, gracias por permitirnos estar en tu casa en esta tarde, mi Dios, poder llegar, Padre, poder estar acá escuchando las alabanzas, mi Dios, los mensajes, Padre, que tú nos transmites a través de tu mensaje, de tu palabra. Le oro por favor, mi Dios, que usted se encargue de lo que vamos a compartir en el día de hoy y que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a ver la oración de Jonás. La oración, cuando te hablan de oración es como que, ya yo me sé eso, yo pasé por ahí, ya yo di esa materia, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces, cuántas prédicas hemos escuchado el tema de la oración? Pero la pregunta es, ¿con qué frecuencia la practicamos? ¿O con qué, verdad, con qué frecuencia lo ponemos en práctica el tema de la oración? Porque es como algo bien básico, pero como que continuamente se nos olvida. Y tenemos que, día tras día, semana tras semana, recordar el poder que tiene la oración. Así que a lo largo de las Escrituras vemos que muchos hombres en su desesperación oraron a Dios. Se sintieron angustiados, se sintieron perseguidos, no tenían solución a su problema y lo único que hicieron fue orar a Dios. En pantalla van a aparecer unas cuantas escrituras de diferentes hombres que oraron en momentos específicos, como por ejemplo el rey Ezequías, que le quedaban poco tiempo de vida y oró a Dios con mucha angustia y Dios le dio 15 años más de vida. Imagínense que a ustedes no le quede más tiempo y Dios en su misericordia le hace una extensión de unos cuantos añitos más. Eso sería una gran, ¿verdad? Para hacer cosas que uno no quería hacer, tirarse de un paracaídas, de un parapente. A partir de ahí uno empieza a vivir porque sabe ya. Entonces este rey le concedieron 15 años más de vida después que había orado a Dios. Los salmos de David representan también oraciones de un hombre que se sentía angustiado y en su momento también, cuando se sentía bien, cantaba salmos a Dios. La oración de Nehemías para construir el muro, la oración de Ana cuando quería un hijo porque no podía tener hijos, la oración de Daniel y sus amigos cuando se encontraban en Babilonia y sobre todo las oraciones de Jesús. En conclusión, siempre vemos que cuando los hombres se sienten totalmente angustiados con alguna situación que los tiene presos, los tiene totalmente tristes, su solución más efectiva siempre es la oración. Entonces en el capítulo 2 de Jonás, vamos a leer del 1 al 10, fíjense lo que dice. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo, las algas se enredaban en mi cabeza. Primer punto, entendiendo mi posición. Entendiendo mi posición. Esta oración de Jonás, cuando uno se detiene a verla en detalle, punto por punto, versículo por versículo, y entiende la historia de Jonás,
vemos un hombre que de una manera u otra sí era rebelde delante de Dios, pero que dentro de toda esa rebeldía amaba a Dios. Jonás podía tener, ¿verdad? Podía ser desobediente, pero él, en su corazón, desde su interior, realmente, él amaba a Dios. Y vemos en la Biblia que muchos hombres, a pesar de amar a Dios, a pesar de querer tener una relación con Dios, terminan huyendo a veces del llamado que Dios le hace, huyendo a veces de lo que Dios quiere hacer con ellos, de utilizarlo de manera especial. Y le ponen quejas, que soy gago, que no puedo, que soy cojo, que yo soy muy bajito, o que yo soy muy alto. Al final, o que no tengo dinero, o que yo vivo muy lejos. Al final vemos que él termina usándolo. Moisés se quejó, Jeremías se quejó, Gedeón se quejó, y todos ellos de una manera u otra terminaron obedeciendo lo que Dios quería hacer en su vida. Así que cuando la Biblia empieza diciendo que Jonás oró desde dentro de un pez, tú tienes que detenerte y comenzar a pensar cómo se siente orar dentro de un pez. ¿A quiénes les gusta la comida del mar? ¡Wow! ¿Cuánta gente? Hay mucha gente aquí que, ¿verdad?, le gusta la comida de los mariscos, pescados, salmón. Son buenos, ¿verdad? Pero antes de cocinar una cuestión de esa, eso no huele bueno, ¿verdad que no? Hay que echarle como 2 litros de limón, sal y aromatizar la cocina con mucho detergente para eliminar ciertos olores, ¿verdad que sí? Ahora imagínense ustedes dentro de uno, dentro de un pez y debajo del mar. O sea, Jonás no se encontraba en un lugar muy cómodo. Ustedes van al río, por ejemplo, dice que las algas, ¿verdad?, se le posaban sobre la cabeza. Yo he visto gente en la playa y en los ríos que desde que sienten un alga salen huyendo del río, que piensan que hay algo debajo, ¿verdad? Entonces, una persona con claustrofobia, sumándole todos esos detallitos, no creo que estuviera pensando en orar. Estuviera pensando en volverse loco o en morirse ahí mismo, pero no en orar. Entonces, Jonás está orando desde esa situación tan difícil y tan retante en su vida. Y eso es bueno que tomemos en cuenta, que el ambiente en el que él se encontraba no era un ambiente cómodo. Entonces, Jonás pudo tener la opción de volverse más rebelde después de esa situación. Él pudo tener la opción de querer tener una actitud totalmente contraria delante de Dios. Yo me preguntaba, ¿podría realmente Jonás enojarse contra Dios? Sí, él podía. ¿Podía Jonás odiar a Dios en esa situación difícil que estaba sucediendo en su vida? Sí, también él podía. Tenía las condiciones para hacerlo. ¿Podía Jonás perder su confianza, podía perder totalmente su confianza en Dios Jonás en esa situación? Sí, también lo podía hacer. Ahora, ¿iba a resolver su situación con esa actitud? No iba a resolver nada. O sea, él se encontraba en una situación que lo único que le correspondía era realmente orar. Y nuestra actitud en los momentos que tenemos buenos y malos define mucho la naturaleza de nuestro corazón. Cuando tú y yo estamos pasando, eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que cuidarnos de los momentos tanto buenos y de los momentos muy, muy malos. Porque cuando nos va bien, podemos llegar a un punto a pensar que no necesitamos ya de Dios. Ya resolvimos la situación, ya Dios respondió a lo que yo quería. Ahora lo que me corresponde es vivir mi vida. Mucha gente lo toma así. Algunos son agradecidos y deciden entregarse totalmente a Dios. Pero a veces nos va tan mal que decimos, no, pero ya Dios se olvidó de mí. Dios bendice a otros, Dios ama a otros, tiene favoritos en la iglesia. Y yo aquí en olla, sin ni uno. No, espérate. Entonces empieza nuestro corazón a endurecerse y a poder estar quejándonos contra Dios. Por eso es importante cuidar al corazón. El viernes estaba con los universitarios compartiendo un devocional relacionado a cuidar al corazón, porque cuando tú y yo no cuidamos el interior, de donde emanan realmente los pensamientos, tú y yo estamos sujetos a lo que el corazón manda, a lo que el corazón diga. Por eso Jeremías 17, del 9 al 10, dice que cuidemos realmente el corazón. ¿Quién es capaz de comprender el corazón humano?
que es tan engañoso, que nos lleva muchas veces a hacer cosas que tú y yo no queremos hacer. Pero, como es un corazón, ¿verdad? El corazón es algo emocional, nos lleva muchas veces a dejarnos llevar por esas emociones. Entonces, cuando tú y yo entendemos nuestra posición delante de Dios, estamos guiándonos por el camino de la humildad. Entonces dice, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. O sea, Jonás expresa un profundo sentimiento por lo que le está sucediendo en este momento, y él se siente tan angustiado, tan triste por la situación que tiene en este momento, que decide refugiarse en Dios. Y dice algo importante aquí. Dice, desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. O sea, sus malas decisiones, no fue que Dios al final decidió de un principio llevarlo ahí. Él tomó una decisión al principio que lo condujo hacia ese lugar. Él está viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces por eso dice más adelante, llegué a sentirme echado de tu presencia, sigue sintiéndose mal, pensé que no volvería a ver tu santo templo. ¿Alguna vez te has sentido así como Jonás? ¿Le has fallado a Dios? ¿La cometiste? ¿Te alejaste de Él por un momento? Y lo que hay en tu interior en relación a ti y a Dios es vergüenza. Es muchas veces, no quiero realmente acercarme a Dios, a la iglesia, porque lo que siento muchas veces es vergüenza, producto del pecado. Eso hace muchas veces que nosotros queramos alejarnos. Sabemos que la cometimos y que lo hicimos mal, pero la solución que tenemos muchas veces no es acercarnos a Dios con actitud humilde, sino totalmente lo contrario, irnos y alejarnos de Él. ¿Qué situación de oscuridad, amigo, que nos visitas en esta noche, qué situación de oscuridad y angustia representa el gran pez en tu vida? ¿Cuál es esa situación difícil que tú estás pasando hoy, de la cual tú podrías sentirte como si tú fueras Jonás? Cuando tú y yo pasamos por momentos tristes, ya sea cuando nos botan del trabajo, cuando perdemos a un familiar, cuando tenemos situación económica en casa, ya no hay dinero, no hay nada en la nevera, solo hielo y la jarra vacía a veces. Y wow, todo lo que vemos a nuestro alrededor es cosas malas, como si Dios no escuchara lo que tú y yo realmente estamos pidiendo. Nuestra solución muchas veces es querer solucionar nuestros problemas con nuestras propias manos. Eso es natural, eso es algo natural en nosotros. Sin embargo, lo que muchas veces Dios quiere utilizar en momentos difíciles es que tú puedas refugiarte a Él, que puedas realmente orar. O sea, Dios permite los momentos difíciles en tu vida y en la mía, porque muchas veces a través de esos momentos difíciles, Dios conecta con la gente. O sobre todo, la gente conecta con Dios, porque comienza a entender cuál es su posición delante de Él. Yo tengo muchos ejemplos momentos en que debí entender cuál era mi posición delante de Dios. Una vez estaba enfermo y no sabía qué tenía, y oraba, pero oraba como cuando uno quiere orar, pero esperando que Dios te responda en el momento que tú quieres. Como si yo fuera, ¿cómo es? De Aladín, el mago azul que sale. Uno sobre la lámpara y piensa que es igual. Cuando uno ora, uno quiere recibir exactamente lo que uno pide y en el momento que uno lo quiere. Y realmente Dios no es un mago, entonces yo muchas veces estaba orando así. Y duré mucho tiempo con una situación que nunca entendí que tenía, y al final, luego que me sané, y no sé cómo porque no sé qué tenía, entendí que lo que me ayudó en ese proceso fue refugiarme en la oración. Y oraba mucho en el médico, me la pasaba el día entero orando, me sentía espiritual en esa etapa realmente, pero era porque tenía una situación. En otra ocasión fue cuando quería un trabajo, pero el trabajo me impedía llegar los domingos en la mañana a la iglesia. Entonces yo decía, óyeme, pero yo estoy necesitado y necesito moverme con dinero. Pero me decían, busca otra manera, busca soluciones. Yo pensaba que los hermanos tenían problemas porque
óyeme, que yo necesito dinero. Sin embargo, ellos me dijeron, que fue algo que nunca se me ha olvidado, uno de ellos me dijo que Dios nunca te va a dar algo que te aleje de Él. Y muchas veces nosotros recibimos cosas que decimos, wow, qué bendición de Dios. Esto sí está bueno. Puede ser un negocio, puede ser una oportunidad de trabajo, pero a veces esa oportunidad de trabajo te aleja mucho de Dios. Y como se ve algo bueno en el momento y se ve algo, ¿verdad?, que es sostenible, tomamos la decisión de aceptarlo sin darnos cuenta que eso de una manera u otra, tarde o temprano, terminará afectando nuestra relación con Dios. Entonces, tú podrías sentirte entonces en el caso contrario. ¿Qué pasa si yo soy un hombre o una mujer de mucha oración? Yo soy un hombre y una mujer que ora mucho, me levanto a las 5 de la mañana, oro como Daniel 3 veces al día y me pongo guayo en los pies. Cuando yo me hice discípulo, yo oraba con una piedra en la cabeza, porque yo sentía que mientras más sacrificada sea mi oración, más Dios me iba a escuchar. Y yo recuerdo que había una piedra en mi casa para como detener la puerta. Pesaba, en verdad, pesaba un poco y era plana. Y yo recuerdo que yo ponía mi piedra en la cabeza y yo oraba ahí. Yo me río de cosas pasadas, mira. Y yo recuerdo también que yo perfumaba cuando yo iba a orar. Yo recuerdo, yo tiraba un perfumito, porque el ambiente, el aroma tiene que estar. Dios viene para acá y tiene que escuchar mi oración. Y yo hacía todo eso para que Dios respondiera a mis oraciones. Y muchas veces ustedes pueden que no hagan eso, pero pueden que sean hombres y mujeres de mucha oración. Y pueden sentirse, óyeme, yo tengo mucho tiempo orando, o pongo en práctica las escrituras, respeto a orar, y no veo que Dios responde a mis oraciones. Cuando yo me hacía esa pregunta, ¿qué pasa si alguien realmente ora con tanta convicción y al final Dios aún no responde sus oraciones? Y me acordé de una escritura en Daniel 3, del 17 al 18, que es cuando los amigos de Daniel se sienten acorralados por el rey, porque quiere que se arrodillen delante de la estatua, si no lo echan al horno de fuego. Y ellos dijeron lo siguiente: nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Ellos tenían fe. Pero aun si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. O sea, ellos tenían una convicción clara. Nosotros vamos a orar a Dios con fe, y la tenemos, de que Dios nos va a librar. Pero aun si Dios no lo hiciera, sepa bien su majestad que no vamos a mantenernos firmes en nuestra convicción. Y muchas veces ese es el tipo de convicción que Dios espera que tú y yo tengamos en nuestras vidas. Queremos cambiar el factor, ¿verdad? Queremos primero ver que Dios actúe en nuestras vidas, que nos bendiga, que nos llene de cosas que queremos, para luego entonces ir a dar gracias y a orar. Y no se trata de eso, se trata de todo lo contrario. Se trata de tener una actitud de entender cuál es verdaderamente mi posición delante de Dios. Hay una frase que dice: ora no hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. Porque cuando estamos orando se lo repetimos 5 y 10 veces. Yo recuerdo cuando yo quería novia, yo oraba todos los días. Me paraba enfrente de una ventana así y oraba todos los días. Y le compartí a una hermana: yo siento que Dios se está enojando conmigo porque yo nada más le hablo de eso. Yo no le oro por otra cosa. Él me dice, no, o sea, al final ora por lo que tú quieres y vas a recibir tu milagro. Bueno, ese milagro vino en paquete grande porque hasta me casé después de ahí, así que ya ustedes saben. Pero el punto es que a veces oramos para recibir lo que nosotros queremos, cuando la actitud debe ser orar hasta escuchar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque no necesariamente lo que tú quieres para tu vida posiblemente sea bueno, pero lo que Dios quiere para tu vida siempre, siempre va a ser bueno y va a darle la gloria a Él. Así que tenemos que cuidarnos de eso, mi gente, porque Jonás, eso fue lo que lo llevó a estar dentro del pez. Y debemos reflexionar realmente y entender
de cuán importante es que nosotros tengamos esa actitud humilde delante de Dios al momento de acercarnos a Él y de confiar verdaderamente en que tal vez lo que tú estás pidiendo hoy tienes años o tienes tiempo y aún no has visto la respuesta de eso que tú estás pidiendo. Pero cuando cambiamos la intención, la actitud, el corazón, comenzaríamos a ver cosas que antes no estábamos atentos a lo que Dios estaba diciendo. Porque estamos entendiendo ahora y tratando de escuchar qué es lo que Dios quiere en medio de ese proceso por la cual yo estoy orando. Así que desde dentro de un pez estaba Jonás decidido a volverse a Dios y a buscarlo de todo corazón. ¿Desde qué posición tú estás hoy dispuesto a volverte a Dios y a buscarlo de todo corazón? Porque cada uno de nosotros tiene situaciones diferentes esta noche. Algunos más difíciles que otros, algunas muy, muy difíciles. Pero cada uno de nosotros tiene que tener esa actitud si en verdad queremos recibir y ver el poder de Dios en nuestras vidas a través de la oración. Segundo punto y último. ¿Están conmigo? Noto como que muy callado. Ok. Segundo punto y último. Un arrepentimiento que transforma. Si hablamos de arrepentimiento, el arrepentimiento es, digo yo, la cosa que más cautiva a Dios en la Biblia o lo que más derrite el corazón de Dios, porque todos los hombres que de una manera u otra le fallaron a Dios y quisieron intentar cubrir esa falta con regalos, con ofrendas, con sacrificios, Dios nunca le prestó atención. Dios nunca se fijó en ellos, porque a lo que Dios le interesaba realmente era su corazón, el arrepentimiento que había dentro de ellos, y si era realmente un arrepentimiento genuino. Por eso, en el caso de Jonás, como Jonás sabía que lo había cometido, en esta parte, a partir del versículo 6, fíjense lo que dice, me hundí hasta el fondo de la tierra, ya me sentía su eterno prisionero, pero tú, Señor mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti. Señor, mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Después de ahí fue que dijo, ok, ahora sí, tú ves, ahora me está gustando la actitud. Si vemos a Jonás en el capítulo 1, vemos a un hombre con el pecho parado, soberbio. No, yo voy para Hope. No, que para Nínive, que no, que voy para Tarsis. O sea, la ciudad donde él se fue. ¿Y qué pasó con esa actitud de Jonás? Huyéndole a Dios, desobedeciendo a Dios, produjo que él cayera en esa situación. Jonás tenía una actitud totalmente orgullosa en el capítulo 1, pero aquí vemos cómo va cambiando el panorama y cómo el hombre empieza a pensar y a actuar de manera diferente. Sí la cometí, Señor, sí fui rebelde, sí fui desobediente, sí realmente he causado tristeza, esto me ha causado una tristeza bien grande producto de mi pecado, pero se quedó ahí. Se quedó solamente en esa parte de sentirse angustiado, sentirse mal por lo que había hecho. Al final él tomó una actitud de arrepentimiento. ¿Cuántas veces nuestra falta de arrepentimiento nos aleja de Dios, nos aleja de su iglesia, nos aleja de estar conectados con el reino, nos aleja de buscarlo realmente y de orar? Porque es difícil muchas veces arrepentirnos de nuestro pecado, y más cuando hay orgullo en nuestro interior. Cuando hay una actitud realmente de nosotros primero y luego los demás, o luego Dios. Piensa en qué área de tu vida tú necesitas arrepentirte hoy, o te ha costado en el tiempo de discípulo que tú tienes, o verdad, tú que eres creyente y estás aquí de tal vez visitando la iglesia. Piensa en cuál es el área que se te ha dificultado más realmente arrepentirte. A mí me cuesta mucho, o me ha costado mucho, arrepentirme en cuanto al orgullo. Me he arrepentido, en verdad me he arrepentido, pero continúo arrepintiéndome por el tema de que el arrepentimiento es un proceso. Hoy tomamos una actitud de arrepentimiento y posiblemente mañana
tengamos que arrepentirnos nuevamente. Y la actitud continua de arrepentimiento nos lleva luego a un resultado distinto. Pero el que no toma la decisión hoy de arrepentirse, que no toma decisiones radicales hoy, nunca podrá ver realmente el cambio en su vida, porque para eso se necesita tomar decisiones radicales. Entonces a mí me ha costado muchas veces trabajar el tema del orgullo, de orar más. Justamente he hecho esta clase y yo me preguntaba, pero ¿te falta más orar? En otras ocasiones me he sentido que antes yo era más espiritual. Yo me sentía, oye, pero yo llenaba un cuaderno en mis tiempos con Dios. Y ahora a veces no escribo casi nada. Y me he sentido así muchas veces. Y eso me lleva a retornar a mí, donde yo realmente, donde vengo, y tomar la decisión que tengo que tomar. Me tengo que arrepentir muchas veces en ser más amoroso y dar más amor o expresarlo más de lo que debo. Con mi familia, con mi esposa y con la gente a mi alrededor. Pero a ti, esta noche, ¿qué cosa te ha costado arrepentirte más? ¿Cuál es la cosa que se te ha dificultado a través de este tiempo de trabajar más en tu interior? Al final, lo que Dios espera de nosotros es el corazón. Es la actitud con la cual tú y yo vamos donde Él y que Él verdaderamente sienta que tú y yo tenemos corazones arrepentidos. Una persona que está arrepentida realmente ora a Dios, busca a Dios, abandona su pecado y se humilla a Dios. Esas cualidades, cuando tú la ves, vas a ver a alguien que realmente está arrepentido. Pero alguien que no quiere abandonar su pecado, alguien que no quiere orar, verdaderamente no se está arrepintiendo delante de Dios. Entonces Jonás, esa es la actitud que está teniendo Jonás, actitud pasiva, humilde, para acercarse a Dios. Y por eso más adelante, él inclusive habla hasta de los ídolos. Dice, los que siguen a los ídolos dejan de serte leales. Y él, analizando bien por qué él habla de ídolos acá, hay varias razones. La primera es que había, en el lugar donde se encontraba, había un dios que le llamaban el dios Dagón. Ese dios era mitad hombre y mitad pez. Esa región de Tarsis, la región de Job y la misma región de Nínive, en ese mar, todos se dedicaban a la pesca. Y como ustedes saben, muchas de esas personas relacionaban sus grandes hazañas con que los dioses estaban influyendo. Entonces el dios Dagón era un dios, bueno, pensé que lo iban a proyectar allá, pero era un dios que ellos creían que le daba abundancia de peces. Y posiblemente Jonás relacionó esto en ese momento con él. Pero también algo que me llamó la atención respecto a los ídolos es el egocentrismo de Jonás. Jonás sabía que él era egoísta, porque estaba pensando más en él que en hacer lo que realmente Dios quería, y sobre todo para la ciudad de Nínive, porque él no quería que esas personas de Nínive se salvaran, y no quería realmente ir a hacer lo que Dios quería. Él estaba más enfocado en su comodidad, enfocado más en su bienestar, y no enfocado en hacer lo que Dios quería. Hoy en día los ídolos representan cualquier cosa que reemplace el tiempo de Dios, el lugar de Dios. Cualquier cosa que le robe ese espacio a Dios representa un ídolo. Y muchas veces puede ser el celular. Es el más común de todos, ¿verdad? Pasamos rato en el celular. A veces estamos haciendo una tarea. Déjame esta notificación. Media hora, una hora. Y adiós tarea, ya se fue la tarea. A los jóvenes les pasa mucho eso. Pero puede ser tu trabajo también lo que representa un ídolo. Puede ser la escuela, puede ser la universidad, puede ser llenarte de muchos méritos y al final no darle la gloria a Dios. Entonces son tantos ídolos que pueden robar nuestra conexión con Dios, y Jonás por eso menciona que los que siguen a esos ídolos dejan de serte leales, porque dice Jesús que tú no puedes servir a dos amos, relacionándose a otro ídolo muy grande que es el dinero, porque terminarás sirviendo a uno más que al otro. Al final, que vemos con Jonás, él en los capítulos siguientes todavía le faltaba trabajar algunas cositas. Él siguió medio rebelde,
sea, así, como un muchachito refunfuñando. ¿Tú has visto un niño haciendo rabieta? Así se describe Jonás en la Biblia. Quería un árbol de ricino, una sombrita, Dios se lo quitó y ya se quería morir por eso. Pero tú te quedas, oye, pero ¿qué es lo que le pasa a Jonás? Pero era todavía porque ese hombre estaba siendo transformado, todavía era un proceso, como le dije, de arrepentimiento. Pero en esa misma escritura él dice, pero yo con voz de gratitud, no con voz de queja, con voz de gratitud te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice, solo tú, Señor, puedes salvar. Jonás al final dijo, Señor, mira, yo no me voy a quejar, ya yo no voy a estar quejándome, yo voy a agradecer más. Voy a agradecerte más por lo que tú has hecho en mi vida, pero está dentro del pez todavía. No fue después que Dios lo sacó, que él se puso a agradecer. En su momento más bajo, o sea, en su momento de oscuridad difícil, Jonás estaba dando gracias a Dios. Y muchas veces nosotros queremos primero ver que Dios nos saque de la situación para entonces ser agradecidos. Y eso realmente es algo que me impacta mucho de él en ese momento, porque con un corazón de gratitud, tú te vas a estar más enfocado en ver las cosas que Dios está haciendo en tu vida que la que no está haciendo. Dice, te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios? ¿Las estás cumpliendo? ¿O empezaste el año diciendo 5 metas, 10 metas que voy a cumplir este año? ¿Cómo van tus metas este año? ¿Van casi todas completas o faltan muchas todavía? Quedan 4 meses. Mira, ve, si falta todavía. Una vez yo hice unas promesas y después que la hice fue que me acordé de una escritura que está en Eclesiastés que dice que es mejor no prometerle a Dios que tú prometerle y no cumplir. Pero yo la leí después que hice la promesa. Tú sabes cómo yo estaba asustado. Yo me fui para el trabajo ese día y ¿qué yo hice? Y tuve que cumplirla como por 8 meses. Con el dolor de mi alma en el sentido de que si hubiese leído la escritura primero no hago la promesa. Porque la hice de manera impulsiva, sin sentarme primero a ver lo que yo estaba prometiendo. Entonces a veces nosotros queremos prometerle cosas grandes a Dios sin realmente sentarnos a ver que vamos a poder cumplir con esas promesas. Entonces, actitud de iglesia, de agradecimiento en vez de queja. Jonás se hace responsable de su pacto con Dios. Ahora empieza a entender que lo que Dios quiere en su vida es algo bueno y él lo va a cumplir. Va a comenzar a honrar a Dios y él reconoce el poder de Dios antes de salir de esta situación. Es una historia maravillosa, la historia de Jonás, que nos enseña tanto. Les recomiendo, si no la han leído completa, si tienen mucho que no la leen, para que puedan conectar mejor y leer los 4 capítulos que tiene este libro, porque realmente tiene muchas cosas realmente que enseñarnos. Pero el poder de Dios, en conclusión, se hizo evidente en la vida de Jonás cuando él entendió su posición y se arrepintió de su actitud delante de Dios. En el día de hoy Dios puede transformar tu vida, puede transformar tu familia, puede transformar tu relación con Él cuando Él empiece a ver que tú estás comprometido con tener verdaderamente una relación con Él. Cuando empecemos a entender nuestra posición delante de Él y tengamos un corazón agradecido. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hasta aquí fue la clase de hoy. Uno, dos, uno, dos. Muchísimas